¿Qué sucede cuando un sacerdote católico comienza a realizar misas que miles de personas consideran milagrosas? ¿Dónde termina la fe y dónde comienza la controversia? ¿Puede una oración repetida con convicción tener el poder de transformar vidas, o existen fuerzas que escapan a nuestra comprensión racional? Hoy exploraremos una de las historias más fascinantes y debatidas del catolicismo carismático latinoamericano. Una historia que involucra a un sacerdote mexicano, un pequeño pueblo en la Huasteca Potosina, y una práctica espiritual que sigue generando testimonios extraordinarios más de 15 años después de su muerte. Esta es la historia del padre Moisés Lárraga Medellín, el Rosario de Liberación, y las miles de personas que afirman haber experimentado algo que la ciencia no puede explicar fácilmente. Si esta investigación te interesa, por favor suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y déjame un like. Necesito tu apoyo para seguir trayendo este tipo de contenido profundo y bien investigado. Además, si llegamos a 3000 likes en este video, haré una segunda parte explorando los testimonios médicos más impactantes. Ahora sí, comencemos. Para entender esta historia, debemos viajar en el tiempo. No a las grandes ciudades de México, sino a un lugar remoto, casi olvidado por el desarrollo moderno. Un pueblo llamado Tambaca, ubicado en el municipio de Tamazopo, en el estado de San Luis Potosí. Tambaca no es un destino turístico reconocido. No aparece en las guías de viaje principales. Es una comunidad de aproximadamente 3.700 habitantes, situada en la región conocida como la Huasteca Potosina, famosa por sus cascadas de agua cristalina, sus ríos color turquesa y su clima tropical. Un lugar donde la naturaleza todavía es la protagonista absoluta. Pero en este pueblo aparentemente ordinario, algo extraordinario comenzó a suceder a finales del siglo XX. El padre Moisés Lárraga Medellín era un sacerdote diocesano. No pertenecía a ninguna orden religiosa especial. No había estudiado en universidades prestigiosas de teología. Era, en muchos sentidos, un sacerdote común, como miles que existen en toda América Latina, dedicado a su ministerio pastoral con la gente sencilla. Sin embargo, algo en su enfoque pastoral comenzó a llamar la atención. El padre Moisés, como lo llamaban cariñosamente sus feligreses, desarrolló una profunda convicción en el poder de la oración de liberación. Creía, con una fe inquebrantable, que muchas de las enfermedades físicas, mentales y emocionales que aquejaban a las personas tenían un componente espiritual que la medicina convencional no abordaba. No estaba inventando nada nuevo. La Iglesia Católica tiene desde hace siglos rituales de exorcismo y oraciones de liberación. La diferencia es que estos rituales tradicionalmente estaban reservados para casos extremos, manejados por sacerdotes especialmente entrenados y bajo supervisión episcopal estricta. El padre Moisés tenía una visión diferente, más democrática si se quiere. Él creía que la oración de liberación no debía ser un privilegio de pocos, sino una herramienta espiritual accesible para todos los fieles. Y así, comenzó a integrar estas oraciones en sus misas regulares. ¿Te has preguntado alguna vez si existe algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Este canal se alimenta de tu apoyo. El elemento distintivo del ministerio del padre Moisés fue algo que él llamó el Rosario de Liberación. Ahora bien, el rosario tradicional es una de las oraciones más antiguas y respetadas del catolicismo. Millones de católicos en todo el mundo lo rezan diariamente. Es una meditación estructurada sobre los misterios de la vida de Jesucristo, intercalada con repeticiones del Padre Nuestro y el Ave María. Pero el Rosario de Liberación del padre Moisés era diferente. En lugar de las oraciones tradicionales, él propuso una fórmula más directa, más inmediata. Las cuentas del rosario se usaban para repetir 4 invocaciones simples pero poderosas. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, sáname. Jesús, libérame. 4 frases. 50 repeticiones por cada misterio del rosario. Un total de 200 invocaciones por rosario completo. La propuesta era simple en apariencia, pero revolucionaria en su enfoque. No se trataba de una meditación intelectual sobre la vida de Cristo, sino de una súplica directa, repetitiva, casi hipnótica, buscando intervención divina inmediata. El padre Moisés enseñaba que esta oración debía hacerse con fe absoluta, con convicción total. No como un ejercicio mecánico, sino como un grito del alma.
Decía que si Jesús nos liberaba, verdaderamente quedábamos liberados. Y citaba constantemente las Escrituras. Si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Ahora bien, aquí es donde la historia se complica. Porque mientras miles de personas comenzaron a reportar experiencias extraordinarias durante estas oraciones, también comenzaron las preguntas incómodas. ¿Estaba este sacerdote realizando exorcismos sin la autorización formal de su obispo? ¿Era esto una forma válida de oración católica o una desviación de la ortodoxia? La Iglesia Católica tiene protocolos muy estrictos para el ministerio de exorcismo. Solo sacerdotes específicamente designados por su obispo pueden realizar exorcismos formales. Y estos exorcismos deben seguir el ritual romano, un texto litúrgico oficial. Cualquier desviación de este protocolo es, técnicamente, irregular. El padre Moisés se encontró caminando en una línea muy delgada. Él argumentaba que no estaba realizando exorcismos en el sentido técnico del término, sino oraciones de liberación, que son diferentes y pueden ser ofrecidas por cualquier sacerdote e incluso por laicos en su vida de oración privada. Pero las manifestaciones que ocurrían durante sus misas, los gritos, los lloros, las convulsiones de algunas personas, hacían muy difícil mantener esa distinción técnica. Si este tema te está atrapando, presiona like ahora mismo. Ese simple gesto ayuda más de lo que imaginas al algoritmo de YouTube para que más personas puedan ver esta investigación. Para acomodar a las crecientes multitudes que viajaban desde toda la República Mexicana y desde otros países para asistir a sus misas de sanación, el padre Moisés mandó construir un lugar especial en Tambaca, un templo que él llamó el Santuario del Señor de la Misericordia. No era una catedral imponente. No tenía la arquitectura majestuosa de las iglesias coloniales mexicanas. Era un templo sencillo, funcional, construido específicamente para albergar las misas de liberación. Un lugar donde las personas pudieran llorar, gritar, desahogarse espiritualmente sin sentirse juzgadas por las convenciones sociales. Las misas del padre Moisés no eran ceremonias tranquilas y solemnes. Eran eventos intensos, cargados de emoción. Duraban horas. Las personas llegaban con sus dolencias, sus adicciones, sus depresiones, sus miedos más profundos. Y durante la oración del Rosario de Liberación, muchas de ellas experimentaban lo que describían como una liberación emocional y espiritual profunda. Los testimonios comenzaron a multiplicarse. Personas que decían haber superado adicciones de décadas. Enfermos crónicos que reportaban mejorías inexplicables. Personas con depresión que afirmaban haber encontrado la paz que la psiquiatría no les había dado. Matrimonios al borde del divorcio que se reconciliaban. ¿Eran estos reportes exagerados? ¿Efecto placebo? ¿Manifestaciones psicosomáticas? ¿O realmente estaba ocurriendo algo que escape a las categorías médicas convencionales? La pregunta es fascinante porque no tiene una respuesta fácil. La ciencia médica reconoce cada vez más la conexión entre la mente y el cuerpo, entre el estado emocional y la salud física. La psiconeuroinmunología es un campo establecido que estudia cómo nuestros pensamientos y emociones afectan directamente nuestro sistema inmunológico. Pero los defensores del padre Moisés argumentaban que lo que estaban experimentando iba más allá de eso. Hablaban de liberación de ataduras espirituales, de rompimiento de maldiciones generacionales, de expulsión de influencias demoníacas. Conceptos que, para una mente secular, suenan a superstición medieval, pero que para millones de católicos carismáticos son realidades tan concretas como la gravedad. ¿Tú qué piensas? ¿Es posible que existan realidades espirituales que la ciencia moderna aún no puede medir ni explicar? Comparte tu opinión en los comentarios. Y si valoras este tipo de análisis balanceado, suscríbete al canal. Las noticias sobre las misas del padre Moisés se esparcieron de la manera en que se esparcen las historias de milagros, de boca en boca, de familia en familia, de comunidad en comunidad. En una época donde Internet apenas comenzaba y las redes sociales no existían, la fama del padre Moisés se construyó de la manera más antigua y tal vez más poderosa, a través de testimonio personal. Una persona asistía a una misa en Tambaca, experimentaba algo que consideraba milagroso, regresaba a su ciudad y le contaba a 10 amigos. Esos 10 amigos, impactados por el testimonio, decidían hacer el viaje, y el ciclo se repetía. Pronto, Tambaca se convirtió en un destino de peregrinación. Autobuses enteros llegaban desde Monterrey, desde Ciudad de México, desde Guadalajara.
Familias completas hacían el viaje, a veces más de 1000 kilómetros, para asistir a una de las misas del Padre Moisés. El fenómeno no se limitó a México. Latinos que vivían en Estados Unidos, especialmente en Texas, que está relativamente cerca de San Luis Potosí, comenzaron a cruzar la frontera para asistir. El Padre Moisés empezó a recibir invitaciones para dar retiros espirituales en ciudades estadounidenses con grandes poblaciones hispanas: Brownsville, McAllen, Houston, Los Ángeles. Las grabaciones de sus misas y retiros comenzaron a circular en casetes de audio y luego en CDs. Estos se copiaban y se regalaban entre familias católicas. No se vendían en tiendas. No había mercadotecnia profesional detrás de esto. Era un fenómeno genuinamente popular, impulsado por la fe de la gente común. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Porque el Padre Moisés no solo dirigía oraciones de liberación, también componía poemas y cantos religiosos. Tenía una voz cálida, paternal, que transmitía tanto autoridad espiritual como ternura humana. Sus poemas hablaban del amor de Dios, del perdón, de la misericordia, de la esperanza en medio del sufrimiento. Estos poemas se convirtieron en un elemento integral de su ministerio. Antes o después del Rosario de Liberación, él recitaba estos textos con una cadencia casi musical. Las personas los memorizaban, los repetían en sus hogares, los enseñaban a sus hijos. Uno de sus poemas más conocidos hablaba sobre cómo Dios nos ama a pesar de nuestras fallas, cómo nos busca cuando nos perdemos, cómo nunca nos abandona incluso cuando nosotros lo abandonamos a Él. Era una teología de la misericordia presentada no en tratados académicos, sino en palabras simples que llegaban directamente al corazón. Si este contenido te está pareciendo valioso, dame un like y compártelo con alguien a quien le pueda interesar. Es la mejor forma de apoyar el trabajo de investigación que hay detrás de cada video. Pero como sucede con cualquier fenómeno religioso que se sale de los cauces institucionales normales, la controversia era inevitable. Dentro de la misma Iglesia Católica comenzaron a surgir voces críticas. Algunos sacerdotes y teólogos cuestionaban la validez teológica del Rosario de Liberación. Argumentaban que, aunque las intenciones del Padre Moisés fueran buenas, estaba creando una devoción paralela que no tenía fundamento en la tradición litúrgica de la Iglesia. Otros criticaban lo que percibían como un enfoque excesivamente emocional de la fe. La teología católica tradicional valora el equilibrio entre razón y emoción, entre intelecto y sentimiento. Las críticas sugerían que las misas del Padre Moisés apelaban más a las emociones que a la comprensión racional de la doctrina. Había también preocupaciones pastorales legítimas. ¿Qué pasaba con las personas que asistían a estas misas buscando sanación de enfermedades graves y no la obtenían? ¿Podría esto llevar a decepciones espirituales profundas, crisis de fe o incluso al abandono de tratamientos médicos necesarios en favor de soluciones exclusivamente espirituales? Estas no son preguntas triviales. La historia del cristianismo está llena de movimientos carismáticos que comenzaron con entusiasmo genuino pero que terminaron en excesos peligrosos. La Iglesia Católica, con 2000 años de experiencia institucional, tiende a ser cautelosa precisamente para proteger a los fieles de potenciales abusos espirituales. Por otro lado, los defensores del Padre Moisés argumentaban que la Iglesia institucional a menudo se volvía demasiado fría, demasiado intelectual, perdiendo de vista las necesidades emocionales y espirituales de la gente común. Señalaban que mientras los teólogos debatían en seminarios, el Padre Moisés estaba en las trincheras, ayudando a personas reales con problemas reales. Es fascinante notar que esta tensión entre carisma e institución, entre espontaneidad y orden, entre emoción y doctrina, es tan antigua como el cristianismo mismo. Ya en las cartas de San Pablo en el Nuevo Testamento se pueden encontrar intentos de equilibrar los dones carismáticos del Espíritu Santo con el orden necesario en la comunidad cristiana. El Padre Moisés se encontraba, quizás sin saberlo completamente, en el centro de esta antigua tensión. Era un sacerdote obediente que amaba a la Iglesia, pero también era un innovador pastoral que creía que el Espíritu Santo podía actuar de maneras que no estaban necesariamente en los manuales litúrgicos oficiales. ¿Dónde está el equilibrio correcto? Es una pregunta que cada comunidad religiosa debe responder por sí misma. Y si este análisis te está haciendo pensar, por favor suscríbete al canal. Publicamos contenido así cada semana. Para entender completamente el fenómeno del Padre Moisés, necesitamos situarlo en un contexto cultural más amplio. América Latina, y México en particular,
tiene una relación compleja con lo sobrenatural. Es una cultura donde el catolicismo tradicional se mezcló durante siglos con creencias indígenas sobre espíritus, energías y fuerzas invisibles, donde los santos católicos a menudo se veneran de maneras que combinan devoción cristiana con prácticas que tienen raíces prehispánicas. En este contexto, la idea de que existen fuerzas espirituales malignas que pueden afectar la vida de las personas no es vista como superstición primitiva, sino como parte de la realidad espiritual. El concepto de mal de ojo, de maldiciones, de limpias espirituales, forma parte del tejido cultural, incluso entre personas educadas y urbanas. El padre Moisés no estaba creando estas creencias. Las estaba canalizando dentro de un marco católico. Estaba ofreciendo una respuesta cristiana a necesidades espirituales que la gente sentía de todas formas, necesidades que de otro modo podrían llevarlas a buscar ayuda en curanderos, brujos o religiones alternativas. Esta es una realidad pastoral compleja. Los sacerdotes en América Latina constantemente se encuentran con feligreses que creen estar bajo algún tipo de ataque espiritual. ¿Cómo responder a esto? Desmitificar completamente estas creencias y arriesgarse a parecer insensible o desconectado de la realidad cultural. O ofrecer algún tipo de respuesta espiritual, sabiendo que esto puede reforzar creencias que algunos consideran supersticiosas. El enfoque del padre Moisés era claramente el segundo. Él tomaba muy en serio las experiencias espirituales de las personas. No las minimizaba. No las reducía a problemas psicológicos que debían ser derivados al psiquiatra. Las abordaba directamente con oración, con la autoridad de su sacerdocio, con la invocación del nombre de Jesús. Y para miles de personas, esto funcionaba. O al menos, ellos sentían que funcionaba, que es en última instancia lo que importa en términos de experiencia religiosa. Pero aquí llegamos a una pregunta filosófica profunda que ha fascinado a pensadores durante siglos. ¿La realidad espiritual es objetiva o subjetiva? Si una persona cree genuinamente que ha sido liberada de una atadura espiritual y su vida cambia radicalmente para mejor después de esa experiencia, ¿realmente importa si la atadura espiritual era real, en un sentido objetivo, o era una construcción psicológica? La ciencia diría que lo que importa es el resultado terapéutico. Si una intervención espiritual produce los mismos resultados positivos que produciría una intervención psicológica o médica, entonces tiene valor pragmático, independientemente de su mecanismo de acción. Pero para los creyentes, esto no es suficiente. Para ellos, sí importa que las fuerzas espirituales sean reales, porque eso valida toda su cosmovisión, todo su entendimiento de cómo funciona el universo. Déjame saber en los comentarios. ¿Crees que las experiencias espirituales tienen una realidad objetiva o son construcciones psicológicas útiles? Me encantaría leer tu perspectiva. Y si este video te está gustando, activa la campanita para no perderte el próximo. El 17 de mayo de 2008, el padre Moisés Lárraga Medellín falleció. Tenía 83 años. Las fuentes disponibles mencionan que sufría problemas cardíacos que finalmente le causaron la muerte. Su funeral fue un evento masivo. Miles de personas viajaron a Tambaca para despedirlo. Hubo lágrimas, pero también cantos y momentos de alegría, porque para sus seguidores, el padre Moisés había completado su misión terrenal y ahora estaba en la presencia de ese Dios de misericordia que tanto había predicado. Fue sepultado en el mismo santuario del Señor de la Misericordia que él había construido. Un lugar que para muchos se convirtió en un sitio de peregrinación. No para venerar al sacerdote como un santo oficial, la Iglesia no lo ha canonizado, sino para recordar su ministerio y continuar las prácticas espirituales que él había enseñado. Y aquí es donde la historia toma un giro fascinante. Porque la muerte del padre Moisés no terminó con su influencia. De hecho, en cierto sentido, la expandió. Las grabaciones de sus misas y retiros, que ya circulaban ampliamente, adquirieron un nuevo significado. Ya no eran simplemente registros de eventos pasados. Se convirtieron en una forma de continuar experimentando su ministerio. Las personas comenzaron a rezar el rosario de liberación usando estas grabaciones, sintiendo que de alguna manera el padre Moisés seguía guiándolos espiritualmente. En la era digital, estas grabaciones encontraron una segunda vida. Fueron digitalizadas y subidas a Internet. Primero a sitios web católicos especializados. Luego a YouTube, después a Spotify y otras plataformas de streaming. Hoy en día,
El padre Moisés Lárraga tiene presencia en prácticamente todas las plataformas digitales de audio. Y lo más sorprendente es que nuevas generaciones están descubriendo su ministerio. Jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando él daba sus misas en Tambaca están escuchando sus oraciones, sus poemas, sus enseñanzas. Están reportando las mismas experiencias de liberación y sanación que reportaban las personas que asistían físicamente a sus misas. Esto plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza de la presencia espiritual y la eficacia de la oración. ¿Puede una grabación de audio tener el mismo poder espiritual que la presencia física del sacerdote? Desde una perspectiva puramente materialista, esto no tendría sentido. Pero desde una perspectiva de fe, si el poder proviene no del hombre sino de Dios, entonces la forma en que se transmite la oración podría ser menos importante que la fe con la que se recibe. El fenómeno del padre Moisés en la era digital es, en cierto sentido, un experimento natural sobre la transportabilidad y reproducibilidad de las experiencias espirituales. Y los resultados, al menos anecdóticamente, sugieren que para muchas personas, la experiencia de orar con las grabaciones del padre Moisés sigue siendo poderosa y transformadora. En TikTok, en Instagram, en Facebook, constantemente aparecen testimonios de personas que dicen haber experimentado sanaciones, liberaciones o simplemente paz interior profunda al escuchar el rosario de liberación del padre Moisés. Los comentarios están llenos de historias de adicciones superadas, depresiones aliviadas, relaciones restauradas. ¿Son estos testimonios confiables? ¿Son verificables? Como en cualquier fenómeno religioso, es difícil aplicar los estándares científicos de evidencia. No hay estudios controlados. No hay mediciones objetivas. Solo hay el testimonio personal, que para la ciencia es la forma más débil de evidencia, pero que para la fe es a menudo la más poderosa. Si has llegado hasta aquí en el video, por favor dame un like. Ese simple gesto le indica a YouTube que este contenido vale la pena y ayuda a que más personas puedan descubrirlo. Y si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Entonces, ¿qué debemos concluir sobre el padre Moisés Lárraga y el Rosario de Liberación? La verdad es que no hay una respuesta única que satisfaga a todos. Para los creyentes devotos, el padre Moisés fue un instrumento de Dios, un sacerdote lleno del Espíritu Santo que trajo sanación y liberación a miles de almas. La eficacia de su ministerio es para ellos prueba suficiente de su autenticidad espiritual. Para los escépticos, todo el fenómeno puede explicarse en términos de psicología de masas, efecto placebo y la necesidad humana de encontrar significado y esperanza en medio del sufrimiento. Las experiencias reportadas serían reales en el sentido de que las personas genuinamente las sintieron, pero no requerirían explicaciones sobrenaturales. Para los observadores más balanceados, como espero ser yo en esta investigación, ambas perspectivas pueden tener algo de verdad. Es posible reconocer el poder genuino de la fe y la oración para transformar vidas, sin necesariamente aceptar todas las interpretaciones teológicas específicas que se les atribuyen. Es posible valorar el ministerio del padre Moisés por el bien concreto que hizo en la vida de miles de personas, mientras se mantiene una actitud crítica y cuestionadora sobre algunos aspectos del fenómeno. Lo que es innegable es que el padre Moisés tocó algo profundo en el alma colectiva del catolicismo latinoamericano. Identificó una necesidad espiritual real, una sed de conexión directa con lo divino, una búsqueda de poder espiritual accesible para personas comunes, no solo para élites religiosas. En una época donde muchas instituciones religiosas parecen estar perdiendo relevancia, donde las iglesias se vacían en Europa y América del Norte, el fenómeno del padre Moisés nos recuerda que la sed espiritual humana no ha desaparecido. Solo está buscando expresiones que se sientan auténticas, poderosas, transformadoras. La historia del padre Moisés también nos enseña sobre la tensión permanente entre institución y carisma en el cristianismo. Las instituciones religiosas son necesarias para mantener el orden, preservar la doctrina, proteger contra los abusos. Pero los movimientos carismáticos son necesarios para mantener viva la llama, para recordar que la fe no es solo un sistema intelectual, sino una experiencia vivida, a veces incómoda, a veces desordenada, pero profundamente humana. En última instancia, cada persona debe decidir por sí misma qué hacer con esta historia. ¿Buscarás experimentar el Rosario de Liberación? ¿Lo descartarás como superstición? ¿O simplemente lo observarás con curiosidad respetuosa, reconociendo que la experiencia religiosa humana es vasta, diversa y más compleja de lo que cualquier teoría única puede explicar? Hemos llegado al final de esta investigación.
Espero haber presentado esta historia compleja de manera justa, sin caer ni en el sensacionalismo ni en el cinismo fácil. Mi objetivo era que tú, como espectador, pudieras conocer los hechos y formar tu propia opinión informada. Ahora quiero escuchar de ti. En los comentarios, responde esta pregunta. ¿Crees que prácticas como el Rosario de Liberación tienen un lugar legítimo dentro del catolicismo moderno? ¿O crees que representan una desviación de la tradición auténtica? No hay respuesta correcta o incorrecta. Solo quiero crear un espacio donde podamos discutir estos temas con respeto y profundidad. Así que tómate un momento ahora mismo. Escribe tu opinión en los comentarios y comprometámonos a responder a otros comentarios con respeto, incluso cuando no estemos de acuerdo. Si este video te pareció valioso, hay 3 cosas que puedes hacer ahora mismo para apoyar el canal. Primero, presiona el botón de suscripción y activa la campanita. Segundo, dale like a este video. Y tercero, compártelo con alguien a quien creas que le puede interesar. Puede ser en WhatsApp, en Facebook, donde sea. La mejor forma de hacer crecer este canal es con tu ayuda directa. Recuerda que si este video llega a 3000 likes, haré una segunda parte explorando en detalle los testimonios médicos más impactantes relacionados con el ministerio del Padre Moisés. Testimonios de doctores, de expedientes clínicos, de casos que desafían explicaciones médicas convencionales. Antes de irte, déjame hacerte una última pregunta para reflexionar. En un mundo cada vez más secular, cada vez más dominado por la tecnología y la ciencia, ¿seguirá habiendo espacio para experiencias místicas como las que hemos explorado hoy? ¿O estamos presenciando los últimos capítulos de una forma de religiosidad que pronto será historia? Mi nombre es tu nombre del canal, y nos vemos en el próximo video. Que tengas un excelente día, y que encuentres, en cualquier forma que sea significativa para ti, la paz que todos estamos buscando.